Primero reclutarlo. Mañana a primera hora preséntese en el puesto policial. Eso no va a poder ser, coronel. Acá lo que va a hacer o no va a hacer lo decido yo. No te arriesgues así, chamigo. ¿Y qué hay que hacer? ¿Agachar la cabeza y decir que sí? Alguien tiene que decir que no, ¿no? Nos estamos matando entre nosotros, sin saber por qué ni para quién. La idea de contar esta historia surge porque yo soy de Paso de los Libres, Corrientes. De alguna manera el Gauchito Gil formó parte de mi universo desde la infancia. De viajes que hacíamos cuando yo era chico de Paso de los Libres a Corrientes Capital, hay paso obligado por Mercedes, que es donde está el santuario principal del Gauchito Gil. A mí siempre me llamaba la atención, ¿no? Que tengamos que parar, estar un rato ahí y después seguir viaje. Cuando preguntaba por qué hacíamos esa especie de ritual, me respondían que es algo que tiene que ver con la religión, pero no tanto. Nunca tuve una respuesta que me deje tranquilo de alguna manera, hasta que después de más grande me encontré con el hombre que está detrás de la estampita, ¿no? Con Antonio Gil. El Gauchito Gil fue un gaucho correntino que vivió en Corrientes de 1870, Corrientes de la posguerra de la guerra contra Paraguay. Y el caso de Antonio Gil vuelve a sus pagos con el deseo de asentarse y vivir en paz, pero es reclutado para luchas partidarias dentro de la provincia. Se había prometido no volver a derramar sangre de hermanos, entonces dice que no. Y lo empiezan a perseguir por desertor y lo persiguen hasta que lo matan. Esa fue la suerte que vivieron muchos gauchos en Corrientes en esa época, y el Gauchito Gil, Antonio Gil, viene a ser representativo de todos estos gauchos. Quizás por eso también trascendió y se convirtió en el mito que es hoy. Discúlpeme, señor, pero a mí los gauchos que vuelven de la guerra suelen darme mala espina, ¿vio? Hay algo en él que es diferente al resto. Parece ir más allá. ¿Y cómo se llama ese gauchito? Gil. Antonio Gil. La película se filmó en Corrientes, en la zona de Paso de los Libres y Mercedes, que es el lugar donde ocurrieron los hechos, y una parte en los interiores en Luján. Para mí era muy importante que la película nazca desde Corrientes, esté invadida de esta correntinidad que tiene, ¿no? Que los personajes hablen en tonada de Corrientes de esa época y que los paisajes sean realmente los que vieron transitar a Antonio Gil. O sea, llanuras que se ven en la película, el árbol de algarrobo donde lo cuelgan, tanto como la iglesia abandonada también, y era fundamental que la película salga desde Corrientes. Quería enterarme quién había sido Antonio Gil, y eso fue como bastante difícil porque no hay un lugar donde esté la biografía de Antonio Gil y esté toda la información como nucleada. La historia del Gauchito Gil vive en el inconsciente colectivo del pueblo correntino. Es como que va de boca en boca. Entonces empecé a hablar con una persona que me presentó a otra y que me fueron contando, y fui como armando el rompecabezas de quién había sido Antonio Gil. Estamos llevando un grano de arena para el otro lado de la balanza. ¿Y eso no le gusta? No, no le gusta. Le asusta. Roberto Vallejo como protagonista interpretando a Antonio Gil. Llegué después de muchas reuniones y de ver muchos nombres con Alejandro Giles, que es con quien hicimos el cast y después hizo la dirección de actores de la peli. De repente apareció el nombre de Roberto, yo lo llamé, me reuní con él en un bar, le conté mi visión de quién había sido Antonio Gil y desde dónde íbamos a contar su historia, y enseguida empezamos a intercambiar opiniones, empatizamos. Y yo ahí como que empecé a ver que ahí estaba el personaje de Antonio que teníamos que construir, ¿no? Que tiene un mundo interno que es casi inabarcable, ¿no? La película lo atraviesa de punta a punta, y para mí era muy importante que todo este mundo interno que yo había conocido de Antonio Gil y parte que me había imaginado esté presente en la composición del personaje. Su interior solo tiene amor a la amistad, a la libertad. Y eso lo puedo ver con claridad. Ahora debe cumplir una promesa. ¿Cuál? No volver a derramar sangre de otro hombre. Para mí era importante que en la peli se hable con esa tonada correntina. Trabajamos con locutores correntinos que nos grabaron
los diálogos. Para mí también era importante la velocidad interna de los personajes, son del interior, vivieron en 1870, entonces eso también lo trabajamos bastante con los actores y poder ensayar, que ensayen juntos, y la verdad que en el momento de llegar al rodaje, si bien todavía había algunas dudas, pero que eran del momento, había un camino allanado y esa conexión entre los vínculos y todo estaba como bastante sólida ya, y yo creo que eso se nota en la peli. Tenemos hasta mañana para despedirnos del pago. Listo, chamigo. Nos vemos allá en libre entonces. Libre hacia libre. Libre hacia libre, chamigo. Que el estreno internacional de la película haya sido en el Festival de Shanghái, la verdad que fue algo magnífico. Pensar que esta historia tan particular, tan nuestra, tan de Corrientes, además de ese momento, de repente tome esta dimensión internacional y que a Gauchito Gil lo subtitulen al chino fue una locura. La verdad que estuvo muy bueno. Estuvimos hasta último momento viendo la posibilidad de poder ir al festival, pero bueno, con el tema de la pandemia fue imposible. Nunca me imaginé cuando estábamos filmando la película que iba a llegar hasta Shanghái, por ejemplo. Esto se va a poner feo si no me traen a ese Antonio Gil. ¡Entregate, Gil! No busco perdón de esa gente, sino del más allá.